El libro de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Hasta el versículo 29 narra esta historia. Decía: así es el reino de Dios, como el grano que el hombre echa en la tierra, y ya duermo se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece como él no sabe. Porque la semilla, o porque la tierra da su fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después grano lleno la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se pasa la hoz, porque ha llegado la hora. Muy bien. Y allí Jesús va a contar detrás de esta historia de cómo se produce el trigo. Jesús va a contar la historia de cómo crece junto a ella la cizaña. Entonces, el versículo 26 hasta el versículo 29 trata de cómo el trigo crece, ¿correcto? Y en la parábola del trigo hay un proceso en el crecimiento. Cuando nosotros vamos a Mateo, el capítulo 13, vamos a ver ahora cómo es que en ese crecimiento normal y natural que debería tener el trigo, aparece algo extraño. Y el versículo 24 del capítulo 13 dice que Jesús les contó otra parábola y les dijo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras sus hombres dormían, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando la hierba brotó, dio fruto, apareció también la cizaña. Vinieron los siervos del dueño y le dijeron: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Por qué tienes cizaña? Y él respondió: un enemigo hizo esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no, para que al sacar la cizaña no arranquéis también al trigo, dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: arranquen primero la cizaña
átenla en manojos para quemarla y luego junten el trigo en mi granero. Bueno, aquí hay 3 ideas interesantes. Marcos nos dice que el trigo tiene un proceso entre el nacimiento y la cosecha. Mateo me dice que mientras el trigo crece, hay un intruso que viene para poder impedir que el trigo pueda dar fruto. ¿Y qué cosa es lo que impide? Algo que aquí en la Biblia nos llama cizaña. ¿Qué cosa es la cizaña? Cizaña es todo aquello que impide el crecimiento del trigo o que el trigo pueda dar fruto. Todo lo que impide. Basándose en eso, vamos a desarrollar 3 ideas hoy. Primero, todos sembramos. Si bien es cierto, la semilla es la palabra de Dios, todos somos llamados a ser sembradores. Sembramos ideas, palabras, recompensas, consecuencias, sembramos trigo y a veces cizaña. Y a todos nos suele interesar mucho la cosecha, pero pocos se preocupan por la siembra. Ahora, qué interesante. Aquí hay una pregunta que hacen los siervos. ¿No sembraste buena semilla? ¿Por qué hay cizaña? Ese por qué tiene una respuesta simple. Hay un enemigo. ¿Qué cosa es lo que siembra el enemigo? Y aquí vamos a colocar algunas cosas muy específicas. ¿Qué es la cizaña? Ya dijimos que es todo aquello que impide que el trigo pueda crecer o pueda dar fruto. ¿Qué es lo que hace el diablo para impedir que la semilla caiga o que la semilla crezca y dé fruto? Número 1, división. Lo que va a hacer Satanás para poder impedir que la semilla caiga en buen terreno o que el trigo que ya está germinando pueda desarrollarse y dar fruto, eso se llama divisionismo. Lo que va a hacer Satanás con toda su estrategia es dividir. ¿Cómo divide? A través de palabras, desinformación, crítica y todo aquello que te aleja del Evangelio, todo aquello que no trae vida, todo aquello que no representa crecimiento, es cizaña. Hay muchos que se levantan en nombre de Dios, en nombre de la palabra de Dios, para colocar cizaña. Es interesante la estrategia del enemigo. El enemigo tiene su táctica sencilla pero fatal. Él no se queda. Viene, siembra y se va. Él sabe que si se queda va a ser identificado. Así que para que nadie lo identifique, él hace algo rápido y preciso. Deja y huye, porque el enemigo no solo es astuto, es cobarde. Él no se queda allí. Entonces, ¿cómo hace Satanás? Infiltra ideas devastadoras. Más o menos funciona como cuando alguien quiere infectar tu computador. ¿Qué cosa es lo que hace? Deja el virus y deja que el virus haga su trabajo. No necesita estar más allí. ¿Alguna vez se te infectó algún ordenador, algún computador? El virus es un asunto interesante. Apenas colocas un pendrive, un USB infectado o una página infectó tu computador, un solo virus puede destruir todo, absolutamente todo aquello que tienes. Lo mismo hace Satanás. Entonces, Satanás no se presenta él mismo como enemigo. Así como Dios tiene sembradores del Evangelio, Satanás también tiene sembradores de cizaña. Entonces, ¿qué cosa hacen los sembradores de cizaña? Usan métodos sutiles para entrar dentro del territorio donde hay trigo para poder causar división. ¿Mediante qué? Dudas, mentiras, desinformación y desconfianza. Son 4
semillas que puede colocar dentro de un grupo, de una iglesia, de un territorio. Entonces, viene cierta persona y coloca duda sobre aquello que crees. Viene otra persona y te habla una mentira, y como tú no estás tan informado, tú crees. ¿Qué cosa hace? El evangelio, en lugar de crecer en tu vida, comienza a disminuir. Viene otra persona y te coloca desinformación, o sea, altera la información, crea su propia información. Y comienza, no sabes, mira, a ti te está engañando por esto, por lo otro, aquí fulano de tal está haciendo. Entonces, todo lo que impide que el evangelio pueda crecer, crear desconfianza, mentira, duda, desinformación, se convierte en cizaña. Ahora, yo no puedo llamar a todo cizaña. Yo tengo que investigar, averiguar, ver si las cosas que realmente me están enseñando son correctas, si lo que me estoy escuchando es información o desinformación, si aquello que me crea desconfianza realmente es así o no. O sea, yo necesito identificar, porque Satanás, de modo tan hábil, puede colocar como un virus en mi mente para impedir que el evangelio pueda crecer. Y aquí yo puedo resumir este asunto en algo tan simple. Si todos somos sembradores, la pregunta es, ¿trigo o cizaña? Yo voy a medir mi siembra en base a este parámetro. Si lo que yo hago, lo que yo hablo, lo que yo publico, lo que yo escribo en una red social, ¿aleja a las personas de Dios o las acerca a Dios? Es muy simple. Si me produce un escándalo para alguien y en lugar de conocer a Dios lo aleja de Dios, yo soy instrumento del diablo. Porque en lugar de acercarlo al evangelio, en lugar de permitir que la semilla pueda crecer, estoy desanimando a esa persona. Estoy impidiendo el crecimiento de alguien. Hay tantas personas hoy que se han levantado en nombre de Dios sembrando cizaña. En nombre de la palabra de Dios, condenando, criticando. ¿Qué cosa miran las personas de afuera y dicen, qué tipo de cristianismo es ese? Entonces, te conviertes en un instrumento de Satanás al colocar duda, desinformación, desconfianza, mentiras y duras críticas. Yo ya hablé mucho acerca de críticas, por ejemplo. ¿Significa que uno hay que ser ciego ante ciertas cosas? No, pero existen métodos. Y el método bíblico, acércate, ora con él, no vengas con aire de superioridad para condenar, porque tú eres igual de miserable y pecador. Ora por él, ora con él, habla solas, habla en privado, hazle ver. Esa es la manera de corregir. Pero muchos se creen, obviamente, los profetas enviados en este tiempo. Dios no ha levantado hoy, en nuestros días, ahora mismo, profetas que condenen el pecado. Dios ha levantado misioneros que lleven el evangelio al mundo. Tú eres llamado para una misión, para colocar la semilla, no la cizaña. Muy bien. Dicho todo esto, Jesús aquí aborda el tema del gran conflicto. Y en este gran conflicto yo no puedo señalar quién es quién. Yo no puedo señalar para qué ejército pelea cada persona. ¿Por qué razón? Porque aquí, en esta batalla, hay dos grupos que pueden crecer en el mismo terreno, pero no todos son trigo. Hay algunos que son cizañas que crecen junto al trigo, y a simple vista yo puedo ser engañado, hasta que pueda ver sus frutos. Y aun cuando vea sus frutos, no es mi función cortar. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de las plantas, Dios sí puede seguir trabajando con aquellos que aún hoy son cizaña. Entonces yo no puedo levantarme y decir, tú eres cizaña, estás condenado, estás listo para el fuego. ¿Por qué razón? Porque en el corazón humano, en algún momento todos somos cizaña,
y todos somos trigo. El asunto es, ¿cuánto permitimos que Dios pueda trabajar para cambiar nuestro corazón cizañoso en un corazón que siembre solamente la semilla del bien? Entonces, no está nada definido hasta que Jesús termine de ejecutar su juicio. Hoy alguien puede ser cizaña y mañana puede ser trigo. Hoy alguien puede ser trigo y mañana puede ser cizaña. En el tiempo del fin, miles de los que están de este lado pasarán al otro. Miles del otro lado vendrán a este. ¿Por qué? Mientras se ejecute un juicio en el cielo y Cristo no determine quién es trigo y cizaña, yo no puedo juzgar, condenar, criticar o definir. Por eso es que mi función no es ser juez, mi función es ser sembrador de la semilla. Esa es la razón. Entonces, la palabra cizaña tiene una asociación directa con la palabra Satán, que significa división, disensión, rencilla. Aquel que acusa y aquel que divide. ¿Quién es Satanás? Satanás es el acusador y aquel que causa división. Eso fue su función en el cielo. Acusó a Cristo y causó división entre los ángeles. Entonces, todo aquel que acusa y causa división dentro del pueblo de Dios es un instrumento directo de aquel que siembra cizaña. Ahora, qué interesante. Nosotros no podemos estar tan indignados como estos jornaleros. Señor, déjanos que nosotros podamos arrancarlo. Dios dice, no, tu función no es esa. ¿Por qué? Vamos a cuidar el trigo. Mira qué interesante esta enseñanza. Mientras el mundo ve la cizaña, Dios mira el trigo. ¿Por qué razón? Él, por cuidar el trigo y por hacer que muchos de cizañosos puedan ser trigo, Él mismo va a hacer esta obra. No delegó al ser humano. ¿Y por qué no delegó? Porque el ser humano por naturaleza es intolerante. ¿Ya viste la intolerancia religiosa? Algunos por defender una idea matan hasta inocentes. Si es que nuestra función fuese determinar quién es quién, condenaríamos a todos y nosotros terminaríamos siendo condenados. Mas la buena noticia es que Dios puede cambiar nuestro corazón cizañoso en un corazón de buen fruto. Y ese fruto se llama el fruto de la transformación. Que ese fruto hoy pueda Dios colocar en nuestro corazón. No sé si eres cizaña o trigo. Lo importante que Dios pueda hoy trabajar en ti y que todos podamos ser parte de ese granero que un día va a estar en el Señor.